días, queridas amigas y amigos a Cátedra Democrática. Bueno, hoy vamos a conversar sobre una materia sumamente interesante y sumamente vigente que está muy en boga, y es este asunto del populismo, que es considerado una de las calamidades de nuestro tiempo. Ahora fíjense ustedes una cosa muy curiosa, que es que el populismo es un concepto político, un sistema político y una manera de asumir la convivencia ciudadana que tiene como singularidad que hay populistas de izquierda y populistas de derecha. O sea, los populistas son por lo general gente de extrema izquierda o de extrema derecha. Y entonces aquí vamos a tratar de explicar cuáles son las cosas que tienen en común los populistas de extrema izquierda y los populistas de extrema derecha. Entonces comenzamos por decirle que el populismo presenta siempre un caudillo, un salvador de la patria, un caudillo mesiánico, un nuevo Mesías que llega a salvarnos a nosotros de todo. Ese mesianismo del caudillo populista hace que sea un hombre narciso, enamorado de sí mismo, y que promueva además el enamoramiento de las masas hacia él, que promueva un fanatismo realmente deplorable. El caudillo es autoritario, el caudillo es arrogante, el caudillo es adánico. Decimos que es adánico porque piensa que todo comienza con él. Así como en el Génesis, en la Biblia, la vida comenzó con Adán y Eva, entonces el caudillo piensa que él y su grupo son adánicos, es decir, que todo lo que había en el pasado era basura, que todo lo que comienza con él es la verdadera historia. Bueno, y ahí, por ejemplo, si alguien nos dio una enseñanza contraria a este absurdo, fue el gran dramaturgo inglés William Shakespeare, que decía esta enseñanza que no debemos olvidar jamás: todo pasado es prólogo. Bueno, otra cosa que caracteriza al caudillo populista es el estatismo. El caudillo populista de derecha o izquierda cree en el Estado como una entidad superior que tiene que acapararlo, que controlarlo todo, pero precisamente para la dominación del caudillo sobre la sociedad. O sea que el estatismo no viene a ser, sino a fin de cuentas, un mecanismo, un truco para el control social y para la obediencia ciudadana, para que los ciudadanos sean dependientes del Estado, es decir, del caudillo, que es el que controla el Estado. Otra cosa que caracteriza al caudillo populista y al populismo en general es el continuismo. Como el caudillo se considera un redentor y el representante del futuro y con una moralidad superior, y el hombre realmente que representa las grandes esperanzas y aspiraciones ciudadanas, entonces él cree que debe gobernar siempre, para siempre. Esto es lo que se llama el continuismo. En la democracia es demasiado importante lo que se llama la alternabilidad republicana, o sea que los dirigentes, los líderes cambien, pero el caudillo piensa que él tiene que ser él para siempre, que merece gobernar él y después su grupo para siempre. No se olviden, por ejemplo, que un caudillo populista como era Adolfo Hitler anunciaba que él iba a gobernar, que el Tercer Reich, o sea, el sistema del nacionalsocialismo, el nazismo, iba a imperar durante 1000 años. Ahora, aquí hay otra enseñanza que nos alerta sobre el continuismo, y es una enseñanza del libertador suramericano Simón Bolívar. Simón Bolívar decía que nadie puede gobernar durante mucho tiempo, porque el pueblo se acostumbra a obedecer, él se acostumbra a mandar, y de ahí derivan la usurpación y la tiranía. Bueno, otra cosa que caracteriza al caudillo populista, al populismo en general, es la corrupción. Por lo general, los caudillos populistas llegan al poder con la denuncia de la corrupción. Hay un pantano que hay que drenar, y entonces hay que acabar con la corrupción, y entonces él viene como el abanderado de la pulcritud. Y resulta que ese es un truco inverso, porque ellos que llegan al poder denunciando la corrupción terminan imponiendo una corrupción total, una corrupción desmesurada, una corrupción desenfrenada e incontrolable. Fíjense ustedes que tanto esto es así que un gran tratadista francés, Jean-François Revel, dijo en una oportunidad que los socialistas actúan como que si bendijeran la corrupción cuando la practican. Si le quitamos la palabra socialismo, nosotros podríamos decir que los populistas actúan como que si bendijeran la corrupción cuando la practican, porque con ellos la corrupción se sale de madre, la corrupción se desencadena. El caudillo populista también se impone e impone la antipolítica.
Es decir, la idea de que la política es sucia, de que los políticos son unos malvados, de que los partidos son un desastre, de que todo es malo, que hay que acabar con los partidos, hay que acabar con la política, hay que acabar con la participación y la conciencia ciudadana para que la gente deposite toda su fe en él, en el caudillo. Esta antipolítica ha tenido éxito porque la democracia tiene sus fallas, como todos los sistemas. Ya Winston Churchill decía que la democracia era el peor de los sistemas políticos si se exceptuaban a todos los demás. Es decir, mejor que la democracia no se ha inventado nada. Pero la democracia tiene problemas. Entonces los problemas de la democracia son aprovechados por los caudillos para beneficiarse de la antipolítica dominante y por la antipolítica dominante que también tiene que ver con la degradación de la política y de los políticos, porque algunos políticos democráticos utilizan la política como un juego de astucia, como un espectáculo, como un show que vacía de todo contenido y de toda búsqueda de pensamiento libre a la política. Bueno, entonces esto, la antipolítica, la política como espectáculo, la política como astucia, la política como estímulo clientelar, es decir, de tratar de controlar a la gente mediante la compra de conciencia, mediante los servicios y las ventajas del Estado, es otra de las características del populismo. El tribalismo. Fíjense ustedes que esto está muy en boga en estos días, ¿no? Que es que la sociedad se va poco a poco dividiendo en tribus. La tribu de los homosexuales y las tribus de los homófobos, la tribu de los indígenas y las tribus de los urbanos, de la tribu de los blancos y la tribu de los negros. Entonces comienzan a ser tribus que no se conectan entre ellas, que hay una incomunicación total entre ellas, que solo se escuchan y se leen y se ven ellos entre ellos, y esto rompe todo el sentido de convivencia ciudadana, de convivencia plural ciudadana, donde todos necesitamos de todos, y la democracia funciona precisamente por ese pluralismo. Ahora, ese tribalismo, ese ultranacionalismo, esa idea de que tenemos que protegernos porque hay una conspiración internacional en algún cenáculo extraño, misterioso y lejano que trata de controlarnos a todos, que trata de buscar el dominio del mundo, y frente a ellos hay que tratar de ser grandes de nuevo y hay que defender a nuestra tribu, a nuestra nación. Eso es algo que caracteriza a el populismo. Y por último, en esta oportunidad, yo estoy escribiendo un libro sobre el populismo que muy pronto lo publicaré, y allí ampliaré, haré más abundamiento sobre esta materia, pero quiero decir por último en esta oportunidad, el populismo es intrínsecamente conflictivista. El populismo divide a la sociedad en dos grandes grupos, no hay 3 ni 4, sino 2 grandes grupos, los buenos y los malos. Los buenos son los que siguen al caudillo y los malos son los disidentes, los que no obedecen al caudillo. Los malos son los críticos, los que tienen conciencia crítica. Entonces, este maniqueísmo, esta separar a la sociedad en blanco y negro, en buenos y malos, conduce a un dogmatismo y un fanatismo sumamente corrosivo, sumamente perverso y perjudicial. Entonces, este conflictivismo llega entonces al belicismo, a las guerras, porque hay que defenderse, entonces hay que impulsar guerras, hay que invadir Ucrania, hay que destruir a Israel, hay que hacer el belicismo, se impone, y en el caso local, en los países, el pleito, la violencia, la represión. Bueno, estas cosas, mis queridas amigas y amigos, son el populismo. Un mal realmente pernicioso de nuestro tiempo y frente al cual tenemos que tener los oídos dispuestos y los ojos abiertos. Bueno, nos volveremos a ver.